Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os interesa muchísimo, y que a mí también me tiene bastante intrigada desde hace un tiempo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series turcas. Y es que últimamente he visto muchas preguntas, muchos comentarios, mucha preocupación rondando por internet, por redes sociales, por todos lados. ¿Qué está pasando entre Kerem y Hande? ¿Sigue habiendo algo entre ellos? ¿Por qué esa distancia? ¿Hay nuevos romances a la vista? Vamos a intentar desentrañar un poco todo este misterio, analizar los rumores, las pistas, las declaraciones y sobre todo, vamos a tratar de separar la realidad de la ficción. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordaros que si os gusta el contenido de mi canal, si disfrutáis de este tipo de vídeos donde analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, las series que nos apasionan y en general, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, no olvidéis suscribiros. Es completamente gratis. Y así no os perdéis ninguno de mis próximos vídeos. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. Venga, animaros. Que somos cada vez más y eso me hace muy feliz. Y ahora sí, vamos al lío con Kerem y Hande. Bien, como decía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación, especulación y, últimamente, preocupación por parte de sus fans. Su historia de amor que floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química innegable que se veía en pantalla traspasó las fronteras y se convirtió en un romance real que hizo soñar a muchos. Pero como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. Después de un periodo de intensa felicidad y muestras públicas de afecto, llegó la noticia de su separación. Y ahí es donde empezó la incertidumbre, la especulación y, por supuesto, la preocupación de sus fans. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Sigue habiendo esperanza de una reconciliación? Estas son solo algunas de las preguntas que he visto repetirse una y otra vez. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, como en cualquier relación, la separación entre Kerem y Hande fue un asunto personal. Los motivos exactos que llevaron a la ruptura solo los conocen ellos dos. Sin embargo, podemos intentar analizar algunas de las posibles razones que podrían haber contribuido a su separación, basándonos en lo que se ha publicado en los medios, en las declaraciones que han hecho y, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Uno de los factores que a menudo se menciona es la presión mediática. La atención constante de los medios, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, los rumores y especulaciones constantes, todo eso puede ser extremadamente agobiante para una relación. Imaginaos tener cada uno de vuestros movimientos analizados, cada uno de vuestros gestos interpretados y cada una de vuestras palabras diseccionadas. Es una locura. Y eso es precisamente lo que vivieron Kerem y Hande durante su relación. La romantización exacerbada por parte de los fans también pudo haber contribuido a esta presión. La idealización de la pareja perfecta en redes sociales, donde se analizaba cada interacción, cada mirada, cada publicación, pudo haber creado expectativas irreales y un escrutinio constante que terminó asfixiando la relación. No olvidemos que las relaciones, incluso las más públicas, se construyen en la intimidad del día a día, lejos de las cámaras y los flashes. Otro factor que podría haber influido es la exigencia de sus respectivas carreras. Ambos son actores muy exitosos con agendas muy apretadas, rodajes en diferentes lugares y compromisos profesionales que les consumen mucho tiempo y energía. Mantener una relación a distancia con horarios complicados y poco tiempo libre puede ser un desafío enorme. Es difícil dedicarle tiempo y atención a la pareja cuando estás constantemente viajando, trabajando largas horas y lidiando con el estrés de la fama. Pensemos en la logística de mantener una relación en estas circunstancias. Videollamadas a horas intempestivas, viajes relámpago entre rodajes, la dificultad de encontrar momentos de calidad para conectar y simplemente relajarse juntos. Todo esto puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Además, la competencia inherente en la industria del entretenimiento, la búsqueda constante de nuevos proyectos y el miedo al fracaso, pueden añadir una capa adicional de estrés a la relación. Además, no podemos olvidar que ambos son personas jóvenes, con sus propios objetivos y aspiraciones profesionales. Es posible que en un momento dado, sus caminos tomaran direcciones diferentes y que decidieran que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. A veces las relaciones terminan simplemente porque las personas cambian, sus prioridades evolucionan y ya no se ven en el mismo futuro. Y eso no tiene nada de malo. Es parte de la vida.
La madurez, el crecimiento personal y el descubrimiento de nuevas pasiones pueden llevar a que dos personas que antes encajaban a la perfección, ya no compartan la misma visión de futuro. Es una realidad dolorosa, pero a veces necesaria para el bienestar individual. Es crucial recordar que el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Se necesita compatibilidad, comunicación, respeto mutuo y una visión compartida del futuro. Ahora bien, después de la separación, la pregunta que todos se hacen es, ¿sigue habiendo algo entre Kerem y Hande? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Aquí es donde la especulación se dispara y donde es más difícil separar la realidad de la ficción. En los últimos meses, ha habido varios rumores que apuntan a un posible acercamiento entre ellos. Algunos medios han publicado fotos y vídeos que sugieren que podrían haber estado en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no juntos. Otros han interpretado ciertas declaraciones que han hecho como indirectas o mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías y análisis. Los fans han examinado cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de pistas que confirmen sus esperanzas de reconciliación. Han creado hilos interminables en Twitter, han compartido edits de fotos y vídeos, y han analizado el lenguaje corporal de ambos en entrevistas y eventos públicos. Esta obsesión por encontrar señales de un reencuentro es comprensible, pero también puede ser perjudicial, ya que crea expectativas irreales y ejerce una presión adicional sobre Kerem y Hande. Por ejemplo, se rumorea que Kerem sigue muy pendiente de Hande y que la apoya en sus nuevos proyectos profesionales. Se dice que le ha enviado mensajes de felicitación por sus éxitos y que incluso ha intentado contactarla en varias ocasiones. Por otro lado, también se comenta que Hande no ha cerrado la puerta por completo a una posible reconciliación y que valora mucho la amistad y el cariño que siente por Kerem. Estos rumores suelen surgir de fuentes anónimas cercanas a los actores o de interpretaciones subjetivas de sus acciones. Es importante recordar que, en la mayoría de los casos, se trata de especulaciones sin fundamento real. La amistad que pueda persistir entre ellos, después de haber compartido una relación tan intensa, no necesariamente implica un deseo de reconciliación romántica. La transición de una relación amorosa a una amistad puede ser un proceso complicado y delicado, y es crucial respetar los límites y los sentimientos de ambas partes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estos son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, a menudo se crean historias y se inventan romances para generar expectación y atraer la atención del público. Los medios a menudo magnifican pequeños detalles o interpretan situaciones ambiguas para crear titulares sensacionalistas y alimentar el interés del público. Es una práctica común en la industria del entretenimiento, y es crucial ser consciente de ello y no dejarse llevar por la desinformación. La credibilidad de las fuentes es fundamental a la hora de evaluar la veracidad de los rumores. Por lo tanto, es fundamental tomar todas estas informaciones con cautela y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Lo más probable es que solo ellos dos sepan realmente lo que está pasando entre ellos y cuáles son sus verdaderas intenciones. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin la presión constante de la opinión pública. La intrusión en su vida personal puede ser perjudicial para su bienestar emocional y puede dificultar aún más el proceso de superar la ruptura. Otro aspecto que ha generado preocupación entre los fans es la posible existencia de nuevos romances en la vida de Kerem y Hande. Se ha rumoreado que ambos han sido vistos con otras personas y que podrían estar saliendo con alguien. Esta es una reacción natural y esperable después de una separación. Es importante que ambos tengan la oportunidad de rehacer sus vidas y de explorar nuevas relaciones. En el caso de Kerem, se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Algunos medios han publicado fotos de él en compañía de diferentes mujeres, lo que ha alimentado los rumores sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por su parte. Estas conexiones, en muchos casos, pueden ser simplemente amistades o relaciones profesionales. El hecho de que se les vea juntos en público no necesariamente implica un romance. La sobreinterpretación de estas situaciones es un error común en el mundo del espectáculo. En cuanto a Hande, también se ha especulado sobre su vida amorosa. Se la ha relacionado con varios empresarios y personajes influyentes, pero tampoco ha confirmado ninguna relación. Al igual que en el caso de Kerem, estas especulaciones pueden ser infundadas. Hande es una mujer exitosa e independiente, y es natural que se la vea en compañía de personas interesantes y relevantes. Esto no significa necesariamente que esté involucrada en una relación romántica. Es importante recordar que ambos son personas solteras y que tienen derecho a salir con quien quieran. No podemos esperar que se queden encerrados en casa esperando una posible reconciliación.
Tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad con otras personas. La idea de que deben permanecer en espera de una posible reconciliación es irrealista e injusta. Ambos merecen la oportunidad de encontrar el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Sin embargo, es comprensible que los fans se sientan decepcionados o tristes ante la posibilidad de que sus ídolos estén saliendo con alguien más. Después de todo, muchos fans invirtieron mucho tiempo y energía en apoyar su relación y en soñar con un final feliz. La conexión emocional que se crea entre los fans y sus ídolos es real y significativa. Es natural sentir una cierta decepción cuando se enfrentan a la realidad de que la relación que tanto admiraban ha llegado a su fin. Pero al final, lo más importante es que Kerem y Yandhi sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si eso significa que deben seguir adelante con sus vidas y encontrar el amor en otros lugares, debemos respetarlo y apoyarlos en su decisión. El respeto por su felicidad y bienestar debe ser la prioridad. No podemos imponer nuestras propias expectativas o deseos sobre sus vidas personales. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés y especulación para sus fans. Después de su separación, ha habido varios rumores sobre un posible acercamiento, pero no hay ninguna confirmación oficial. También se ha rumoreado sobre la posible existencia de nuevos romances en sus vidas, pero tampoco hay nada confirmado. La incertidumbre y la falta de información oficial alimentan la especulación y la preocupación de los fans. Lo más importante es recordar que se trata de un asunto personal y que solo ellos dos saben realmente lo que está pasando entre ellos. Debemos respetar su privacidad y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. La presión mediática y la intrusión en su vida personal pueden tener consecuencias negativas para su bienestar emocional. En lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y en disfrutar de su talento como actores. Ambos son profesionales muy talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Su trabajo en Senkalkam y en otros proyectos demuestra su talento y dedicación. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si eso significa que deben seguir adelante con sus vidas y encontrar el amor en otros lugares, debemos respetarlo y apoyarlos en su decisión. Su felicidad y bienestar deben ser la prioridad. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya ayudado a aclarar un poco las dudas y la preocupación que tenéis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. He intentado abordar el tema de manera objetiva y respetuosa, teniendo en cuenta la sensibilidad de los fans y la privacidad de los actores. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que lo aprecio muchísimo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido e informativo. He intentado recopilar toda la información que he podido encontrar y analizarla desde una perspectiva objetiva y respetuosa. También he tratado de evitar caer en la especulación y el sensacionalismo, centrándome en los hechos y en la información verificable. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la relación entre Kerem y Yandhi? ¿Creéis que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O pensáis que deberían seguir adelante por separado? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Me interesa saber cómo os sentís con respecto a esta situación y cuáles son vuestras expectativas. Recordad que este es un espacio para compartir ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es expresar vuestros pensamientos de manera clara y educada. El respeto por las diferentes opiniones es fundamental para mantener un debate sano y enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribiros ahora mismo para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Yandhi. Cuanta más gente se una a esta comunidad, mejor. Me encantaría que este vídeo llegara a la mayor cantidad de personas posible para que podamos tener una discusión abierta y respetuosa sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Hasta pronto. Y recordad, lo más importante es que Kerem y Yandhi sean felices independientemente de lo que depare el futuro. Siempre apoyemos sus decisiones y celebremos sus éxitos individuales. Hasta la próxima.